El carnaval está ligado a la Cuaresma, periodo previo a la conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo. En este contexto, el carnaval da pie al desenfreno, a la sátira, a la crítica política, a las bromas, a la gula y a los placeres carnales. ¿Cuándo vienen a atropellar? Al terminar esta fiesta, inicia la Cuaresma, un tiempo de preparación espiritual. La Cuaresma, que son 40 días en el cual el cristiano se prepara, se compromete para vivir plenamente el misterio de salvación, que lo concluimos con la Semana Santa o Semana Mayor. La Cuaresma es un tiempo en el cual el hombre va reflexionando día con día su forma de ser en la sociedad, con Dios y consigo mismo. Por eso empezamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza. La celebración del miércoles de ceniza nos recuerda más bien el compromiso que tenemos y nuestra fragilidad humana. Desde el miércoles de ceniza, alguna parte que yo voy a tocar, algunos no quieren el miércoles. Entonces empieza la Cuaresma, pasamos 40 días donde se practica penitencia, dentro de ello la misma iglesia ha marcado ayuno, abstinencia. Abstinencia de carne se invita todos los viernes de Cuaresma. ¿Por qué se pone el viernes de Cuaresma o el viernes? Porque precisamente es recordar que un viernes Cristo muere. Cada viernes se toca el cuerno. Esto es un instrumento que se toca es en esa época, o sea, en esa temporada, por la anunciación de la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque según nosotros yo en mi creencia, ya andaban persiguiendo a Cristo, entonces es una anunciación para su pasión de Él. La costumbre es de que se levanta uno a las 5 de la mañana, el viernes temprano, así en las calles o a la iglesia, para que la gente oiga que sí hay un cuerno que está anunciando la Cuaresma. Todos los viernes temprano, según las creencias de los abuelitos, ¿no? De mi jefe, mi abuelo, que a las 2 de la mañana salía Dios nuestro Padre Jesús a pasear por las calles. Entonces mi papá en paz descanse salía a las 2 de la mañana a tocar todas las calles, le daba tiempo. Y yo se me quedó la costumbre esa también. En esos tiempos, según el cuerno, salió a tocar esa persona anunciando que Jesús iba a ser perseguido, encarcelado y crucificado. Fue el anuncio y salió a la calle ese personaje. Y el tono, según lo que me platicaba el que me enseñó, en un tono dice que María va llorando al encuentro de Jesús y que Jesús va a ser encarcelado, va a ser crucificado. Según el tono es lo que manifiesta. En esta época de Semana Santa, mi padre se levantaba temprano, como a las 4 o 5 de la mañana, y andaba tocando en todo el pueblo. Ya aquello de las 6 de la mañana ya llegaba, pues sí, como rutina. Y él decía que pues en esa época de cuando fue lo de Jesucristo, que tocaban una ronca trompeta. Y de ahí yo creo que tenía esa idea, no sé, es lo que yo tengo entendido. Y todavía en la actualidad sí hay, cuando es viernes, ahorita en la Cuaresma, sí hay, hoy en la madrugada, o sea, a las 5 o 6 andan tocando. Los señores
de aquel tiempo, desde que yo empecé a tener uso de razón, salían todos los viernes en la madrugada de las 2, 3 de la mañana y empezaban en la pura comunidad, porque hoy la misma gente de aquí, los mismos que tocan el cuerno, ya los contratan en otras comunidades para ir a hacer este servicio, pero anteriormente era la única comunidad que hacía este tipo de llamado, como se llama así. Hasta que llegamos a lo que se llama la Semana Santa o Semana Mayor. La Semana Mayor empieza con el Domingo de Ramos, así comúnmente conocida entre nuestros fieles, pero que también se conoce como el Día de la Pasión del Señor, ¿verdad? Los ramos, las palmas, ese es el sentido de alegría, de gozo, de reconocer a Cristo como Dios y como Rey, ¿sí? Por eso es tanta la algarabía, tanto el gusto por celebrar esa fiesta. El Domingo de Ramos es la entrega triunfal de Cristo, donde será precisamente proclamado como Rey. Inclusive lo leemos en el Evangelio de San Mateo. Calla esa gente cuando gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Rey de Israel. Dice: si yo los callo a ellos, ténganlo por seguro que las piedras gritarán. Con este pasaje se entiende cómo Cristo ahí entra triunfante a la ciudad de Jerusalén, donde al final de cuentas ahí se le dará muerte. Ya empezando la Semana Mayor, que es Domingo de Ramos, que ya es cuando Jesús entra triunfal al templo, entonces ya desde ese entonces ya empieza toda la semana hasta el Viernes Santo, ¿sí? Ya se toca toda la semana. Después viene el lunes santo, martes santo, miércoles santo, donde podríamos decirlo en un término muy común, que son días normales. Ya lo que conocemos como triduo pascual, que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empieza a partir del jueves santo. Y el día de hoy, que es jueves, mañana la procesión, a las 12 del día se acaba la procesión y no se vuelve a tocar hasta el siguiente año. Se celebra la institución de la Cena de Eucaristía. Dentro de esa celebración está el lavatorio de los pies y Día de la Caridad. Empezamos la celebración eucarística normal. Durante la Cuaresma no se canta el Gloria, se canta precisamente el jueves el Gloria, se tocan las campanas como signo de que antiguamente decían se cierra la Gloria, pero más que nada es un tiempo profundo de reflexión de la muerte de Cristo. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos. Por último, para terminar cada de estas celebraciones, la institución de la Eucaristía. Cristo se queda presente bajo las especies de pan y de vino. Después de la consagración viene la distribución de la Eucaristía, como para el rito, ¿verdad?, de la celebración. Concluimos con la reserva del Santísimo en un lugar propio, adornado, donde los fieles llegarán, harán su oración, ¿verdad? Y con eso se concluye prácticamente el Jueves Santo. En todos los días de la Semana Santa eso celebramos, que hemos sido rescatados del secuestro de Satanás. En algunas comunidades todavía hacen la aprehensión del Señor en diferentes lugares, y llevan la imagen, la ingresan al lugar reservado donde le dicen la cárcel, ¿verdad? Otros en otros lugares celebran la visita de las 7 casas, y más que nada recordar lo que presenta el Evangelio, cómo Cristo fue traído de un lugar a otro para ser juzgado.
Y el Viernes Santo también es conocido como Día de la Pasión del Señor, porque por la mañana se celebra el Via Crucis. Via Crucis, que es el significado del camino de Jesús en la cruz o hacia la cruz, hacia la muerte. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerza. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas, por tus salivas y por tus veles, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los esclavos que te clavaron y las espinas que te picaron, perdónanos, Señor. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Perdone y perdón y Con un grito exclamó: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, entregó el espíritu. Hasta que ya llegó al templo del Calvario, ya lo crucificaron, hasta allí terminó todo. El mero día de la procesión, que es el último viernes, el mero santito. Entonces ya, de ahí ya acaba la procesión, ya nos vamos, nos invitan a hacer un taquito, ya nos un taquito, me acaban de pagar lo que me van a pagar, y ya vengo con la gente, se acabó ese año. Cuando ya se terminó todo, como ahorita, los envuelvo bien con un papel, está por las puntas para que no entre polvo, los tengo bien guardados. Los cubro bien al momento, ya los limpio bien, y todos los enredo, tengo todos enredados, de no se echan a perder, los enredo bien con una colchoneta, y los pongo con plástico para que no el polvo. Ya por la tarde, ¿verdad?, se celebran los santos oficios, que constan 3 partes: liturgia de la palabra, adoración de la cruz y liturgia de la Eucaristía. Y prácticamente esa es la celebración del Viernes Santo, aun cuando también en algunas comunidades, posteriormente a esta celebración, se lleva a cabo lo que se llama la procesión del silencio. Ya es un recorrido breve en el cual pues, los fieles van en silencio, y precisamente su nombre lo dice, ¿verdad? Van reflexionando lo acontecido el jueves, lo acontecido el viernes, la muerte de Cristo, ¿verdad? Y con la espera de que Cristo no quede en la tumba vacía, pero fría, sino que resucite, que salga, ¿verdad?, venciendo al pecado y venciendo la muerte. Todo eso es lo que se reflexiona, por eso se va en silencio. Con eso terminaríamos lo que es el Viernes Santo para prepararnos al al Sábado Santo. Muchos lo conocen como Sábado de Gloria. Por la mañana no hay ninguna actividad litúrgica hasta por la tarde. La celebración, ¿verdad?, debe ser ya oscureciendo para que así nosotros vivamos la víspera de la resurrección de Jesús. Esta celebración da inicio con lo que se llama la bendición del fuego nuevo, en el cual los fieles cristianos se congregan o nos congregamos con ellos en la entrada del templo, en un lugar que está preparado. Se bendice el fuego de acuerdo al rito, se bendice el cirio, se va trazando, ¿verdad?, el año que se está viviendo, se está recordando las 2 letras del alfabeto griego, al alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto y omega la última, que recuerda principio y fin. O sea que Cristo es eterno. ¿Sí? Después se expone ante la comunidad, la gente lleva sus velas, sus cirios. Posteriormente, llegando al altar, pues se presenta o se hace el cántico del pregón pascual. En el pregón pascual pues se narra precisamente cómo Cristo es la luz del mundo, cómo Cristo se ha quedado. Nosotros estamos en tinieblas, pero Cristo llega a iluminarnos para perdonarnos los pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Continuamos, bueno, después la reflexión, la homilía, la renovación de nuestras promesas bautismales, porque hay que recordar que cuando fuimos bautizados adquirimos un compromiso. Ya posteriormente concluimos con lo que marca la liturgia, una misa ordinaria, ¿verdad? La consagración, distribución de la Eucaristía y la despedida.
La Semana Santa concluye el domingo de Pascua o Resurrección. Es la conmemoración del triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte, hecho que abre el camino de la vida eterna a la humanidad. Este día se realiza una misa solemne en un ambiente de alegría y júbilo. Y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. En Iztacuistla, por la tarde del domingo, la imagen del Padre Jesús recorre la comunidad, haciendo alto en la capilla de cada barrio. Al final de la jornada, en un lugar dispuesto especialmente para ello, se le ofrece un espectáculo de fuegos artificiales. Pedimos de favor a las personas que van al frente de nuestra imagen del Padre Jesucristo que si fueran tan amables de ponerse un costado para que sea testigo nuestro lindo Padre Jesucristo de lo que hoy los pirotécnicos están ofreciendo a toda la sociedad de Iztacuistla y comunidades aledañas. Aquí la conocemos por dos nombres, por el cuerno o la chirimía. Según he oído otros comentarios que la chirimía es otro instrumento que se toca con otra festividad. Yo cuando lo empecé a conocer le nombraban la chiriminía, pero ahora mucha gente lo conoce como cuerno. Este es un cuerno de cualquier animal, ¿sí? Puede ser una vaquilla, puede ser un toro. En la actualidad pues ya no hay toros grandes como antes, que tenían unos cuernos muy enormes. Ya los animales ya no desarrollan. Pero si fuera grandote, no, qué maravilla, más o menos por acá. Sería lo máximo. Todo hecho de hierba dentro del agua. Ya que más o menos lo saco tantito y le pico con una cosa, ya se le va la vara, con la cosa que estoy picando, entonces ya lo saco. Entonces ya lo empino de abajo así, lo azoto así, ya se le sale toda la carnosidad que tiene adentro. Ya después lo limo con algún limatón, una lima, toda la costilla que tiene por dentro. Porque luego también las costillas que tiene adentro, a la hora de estarle jalando, nos perjudica. Se talla, se le da una rebajada con vidrio. O con una lija, se rebaja bien. Entre más delgado esté, es mejor porque el sonido sale mejor. Entonces después de que lo delgazo también ya lo pongo lo curo con alcohol, para que no apeste a esta hora de tocar. Entonces ya que está unos 8 o 15 días así, más como 15 o 20 días, ya lo seco bien, lo lavo bien, ya le consigo la vara. Es un carrizo porque está hueco. Nomás se mete una guía, un alambre, y se le saca de aquí para arriba y le saca para afuera, entonces ya sale toda la basura. Es puro como algodoncillo que tiene. Esta es una vara que se nombra tabaquillo. Puede ser de la blanca, porque hay dos clases. Puede ser blanca, puede ser morada. Pero para nosotros, si la morada es mejor, es muchísimo mejor porque sale otro sonido. Antes había carrizos más grandes. Y entre más la distancia sea, es mucho mejor. Pero ya en la actualidad ya ni las plantas crecen. Y también cubro la vara con alcohol también. Entonces la dejo así firme, para que se esté remojando unos 8 o 15 días. Después lo sacudo, ya no tiene alcohol, entonces ya se la meto acá. Entonces le corta y se hace con una broca, se hace el agujero, a modo de que entre lo grueso de la vara. La terminación del carrizo al cuerno se une para que no haya aire. Con cera, que le nombramos cera de Campeche, para taparlo.
Entonces ya se lo pegaba yo con el resistor de ese fuerte y le metía en la vara de modo que ya no se mueva. Y yo le pongo estas cositas para que no con el calor se me afloje. Y aquí arriba lleva una especie, sino que es carrizo. Es a donde nosotros lo podemos tocar en la boca. Y esta es una flauta puesta de plástico. Se le pone también cera de Campeche. Aquí ya no le pongo, ¿cómo se llama? Resistor. Aquí ya me le pongo cera de Campeche. También ahí lleva cera de Campeche. Todo lleva cera de Campeche. Más que afuera ya le pongo, por dentro para que no se mueva, le pongo el resistor. Entonces ya que ya está armado, se le echa aceite de olivo. Porque también el aceite ese, el olivo, le da un acento. Se deja remojando, por decir, unos 3-4 días. Y le vamos dando vuelta para que se vaya remojando la vara. Ya estando bien, porque reseca, no se oye bien y nos cuesta para jalar el aire. Esta es manguera. Es una manguera que se le da vuelta en la terminación de acá del cuerno, porque el cuerno está más grande Y lo mismo una flauta y se le enreda con cinta para que no se desuna. Óigalo con la vara y óigalo con la manguera y es muy diferente. Tiene otro sentido. Es muy práctico para ir caminando y tocando, pero no, porque como la distancia de la vara estorba, entonces nada más se toca estar parado. Aquí le dicen los abuelitos para que le meta yo listo. Cada año se los quito, los viejitos, como se queda, si Dios me presta vida, hasta aquí un año, se los quito estos y le pongo nuevos también. El color tiene que ser morado. Sí, porque es la Semana Santa, morado, tiempo de Semana Santa. Hay que jalarle, no hay que soplarle. Como cualquier instrumento que hay que soplarle. No, porque hay que subirlo, el aire. Para arriba, jalar. Absorber. Sí, absorber para arriba. Tampoco así. Pues no. Y se tocan ayunas, porque estando el estómago lleno, no alcanza, ya no se puede, se siente una sofocación que no se puede absorber para arriba. Cuando vamos a tocar, pues sí nos tomamos un café, ¿sí? No comer demasiado, porque pues si siente lleno, pues sí son así, es un poco pesado, se siente uno incómodo, ¿no? Ya terminando, pues ahora sí puede uno tomar, ahora sí comer. Lo que molesta es los pulmones, es lo que molesta. El estómago no, porque yo tampoco no voy a comer luego después de comer, ¿no? Entonces yo desde unos 8 o 15 días antes ya comienzo a ensayar yo. Ya de por sí ya sé bien, ¿no? Pero como se pasa un año, pues ya como que no le agarro bien. Por eso ensayo unos 8 o 15 días. 15 días antes, ¿sí? Para que ya así vayamos agarrándole. Y ya cuando se llegue el primer miércoles de ceniza, vamos a tocar a la iglesia. Antes de tocarlo se prepara con aceite de olivo para que tenga mayor, para jalarle no dificulte, porque por el polvo. Pues el aceite absorbe el polvo y ya no deja el polvo que se pase hasta acá. Lo limpia uno bien de toda la vara, todo el polvo, el que tenga, lo que sea, también se le va limpiando, todo lo que es el cuernito también se va limpiando, todo eso también. Para que se vaya remojando todo parejo, Si nomás le echa el puro cuerno, y la vara no se moja. Y hasta que salga aquí, mira, ahorita ya salió. Yo soy originario de San Miguel Apresa, Tlaxcala. De Iztacuistla. Originario de Iztacuistla, familia de Guadalupe Hernández y de Carmen Cova. Mi abuelo, paz descanse, papá de mi papá, también tocaba. Entonces mi papá agarró también aquí el aparato también, ya se enseñó a mi papá. Y mi papá también él tocaba el cuerno, no nomás apenas, sino él ya de muchos años. También lo enseñaron los señores antepasados, hace 50 o 60 años. Entonces de allí, esa tradición se vino y yo, ahora sí como dicen, lo copié de él.
Entonces ya después en ratos ociosos que yo tenía tiempo y me la dejaba el aparato este, me la dejaba allí mientras él se iba a tomar agua, cualquier cosa. Yo de ocioso lo agarraba yo y comencé a hacerlo, aunque no sabía yo, pero le comencé a hacer. Ya después ya fui aprendiendo. Y ya de grande, ya era yo casado también. Y ya comencé a agarrarlo. A la edad de tocar, a la edad fue como de 17, 18 años. Yo lo empecé a tocar de 18 años. Yo me enseñaron un señor que es finado, se llamó Guadalupe Hernández de San Felipe Iztapiztla. Fui creciendo y le dije al señor, si no me enseñaba, más cuando crezcas, dice, que estás chavito, todavía no alcanzas a tener fuerza. Y me dijo que cuando tuve mis 18 años, pero no, pues dame por México. Y cuando tuve mis 20 años, que lo busco, ya me enseñó. Me llamó la atención a verlos en en ese mes de Cuaresma. Pues ahora sí íbamos a la iglesia a las ceremonias que se hacían y veía yo a las personas cómo tocaban el cuerno. Entonces oía yo también a mi papá que el primer día, que es miércoles de ceniza, que ya empieza la Cuaresma, lo oía yo y pues me llamaba la atención. Entonces dije, es que no podré. Y le dije a mi papá, enséñeme usted. Sí, me enseñó. Como yo soy el mayor de todos mis hermanos, que éramos 10, pero quedamos 9, dentro de los 9 hermanos que quedamos, nomás somos 2 los que tocamos el cuerno, el que le gusta. Aprendí a tocarlo, pero no lo ejercí, sino que por el año 90 fue cuando empecé a hacer mi instrumento. Entonces me llamó la atención, como católico, como creyente, yo sentí, por decir, alguna tradición para mí, ¿sí? De lo que es la pasión de Cristo, lo que es el mes de Cuaresma, lo que es la Semana Santa. Entonces fue una reflexión que yo tuve con oír el cuerno, porque tiene un acento, tiene un significado de lo que se siente en esos días de Cuaresma. Para mí me sirve de ayuno y la devoción, el devoto de que yo me gusta, lo toco por la tradición y para Dios. Darle, ahora sí, el acento para que oigan el sentimiento, oigan lo que es el amor a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que yo siento por tocar el cuerno. Sí, aquí las gentes ancianitas lloran al escuchar el tono del cuernito, lloran. Hay señores también, que a pesar que la juventud ya no cree en esto, pero todavía la gente adulta todavía cree en esto y sienten muy hasta el fondo este sonido. Sí, han venido a verme, que los enseñe yo, o sea, que les diga yo cómo se toca y arreglarle los cuernos. Eladio ya tiene varios años que lo he estado enseñando y hay otro muchacho que también quiere que lo enseñe yo, pero pues yo creo que ellos sienten la vergüenza, la pena de tocarlo, o no sé qué sienten. Tengo un hijo, tiene 20 años, que sí toca, pero le da vergüenza. Se acercan jovencillos en la curiosidad de qué es, para qué es y cómo se toca. Y tengo paciencia para explicarles y luego los invito que cuando tengan fuerza en los pulmones, ya siendo adultos, que la mayoría me preguntan niños. Entonces ya cuando sean adultos, que tengan fuerza en los pulmones, que los invito que me busquen y yo les preparo el cuernito y que ejerzan esta devoción, porque es una devoción a Dios. A una muchacha que es de Puebla le arreglaron un cuerno que quiere tocar ella. Tiene como 22, 23 años y quiere tocarlo y quiere sentir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ella, su sentimiento, su fe, la llama. Por allá por San Rafael Canalapa, un jovencito se acercó, tenía como 16 años, se acercó y me dijo que si no le conseguía uno. Digo, pero para poder conseguirte un cuerno necesitas saber.
Entonces insistió en que se lo consiguiera yo, se lo compuse y con ese mismo lo enseñé y aprendió. Y ahora es que se dedica a tocar en su pueblo. Es el único que yo lo he enseñado. Varios se acercan, nada más se acercan y jamás vuelven a buscarlo. Mi papá, cuando él hace 15 años, él tenía un contrato, hacía un contrato en Santa Justina, de toda la cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta el último viernes. Yo aquí casi cada año voy aquí a un pueblo que se llama San Diego. Y cada año, ya yo más de 20 años ahí, con el pueblo. Sale una comisión, porque ahí cada año comisión, sale esta y entra la otra, y luego la otra me ve, luego, maestro, no tiene tiempo para el año que entra. Fíjese, falta un año y ya me ven. No es que lo agarremos como negocio, sino que lo agarramos por decir, por tradición. La cosa es de que a veces, pues, no es, y es cansado, porque si le soplara a uno para abajo, pues, es uno feliz, pero esto hay que jalarle para arriba el aire. Y recorrí unos pueblos de Puebla, que aquí en San Cristóbal, San Rafael, Santa Catarina y todos esos pueblos de la región, pero vi la gente que no era muy devoto. Me vine por acá, por Tepeticla, San Mateo, la gente como que sí le llamó el cuernito. Después me vine aquí a San Baltasar y es donde vengo cada año. Vino a San Diego, es de aquí de un pueblito que se llama San Juan Totolac. Gente que le escala para acá, San Juan Totolac. Allí nomás sé que, y eso porque fui a verlo también aquí a San Diego, a ver de dónde era. Sí me dijo que hay como 4 allá. Yo nomás sé que allí hay nada más, no, en otra parte no sé. San Felipe Iztacuistla también, pero pues yo no he tocado allá porque allá tocaba el señor que me enseñó y dejó sus familias. Ahora fui por aquí, no sé si conozco, aquí por México, un estado de México, es Papalotla. Entonces, yo quería tocar acá en el pueblo, así nomás de amistad, pero me vino a traer, unos señores están decorando aquí la parroquia, que son de allá de Papalotla. Y como ya nos conocemos, pues me dijeron, no, es malo, porque es que por allá no se conoce esto, el cuerno, y allá no se conoce. Aquí venimos 3. San Felipe está aquí, otros 3. Yo no he visto más, por Tlaxcala luego voy, o pregunto, por otros lados igual, México, menos. En México, en otros países yo creo tampoco. Algún instituto de alguna organización de, pues sí, de, como, sí, históricos, no, nada, ni autoridades así. Hubo, cuando mi papá vino, unos de Tlaxcala a hacer una entrevista, pero nomás así, de que era un cuerno y ya, nada más, no fue entrevista así del significado, que para ustedes qué es un cuerno, qué es lo que sienten por Semana Santa, todo eso, no, la verdad no. La mayoría nomás ven y no, o sea, lo ignoran a uno, como que ni creen, ni preguntan. Algunos preguntan. Hay personas que acá vienen de México estos días y hay muchos jóvenes y algunos sí se acercan y preguntan qué es y para qué es. Y ya les explico más o menos de lo que yo entiendo. Porque aquí había otra costumbre de que en las puertas de su casa cortan flores y las riegan cada 8 días, cada viernes. Y ese era. Y anteriormente porque había, pues sí, costumbres y de que pasaban a donde había chamaconas, pues allí iban a tocar el cuerno y que no se paraban, pues ya le echaban ceniza. Y tenían que pararse temprano porque ya pasaba el chirimetero o el cuerno y ya le ponían su calavera. ¿Qué hora les nombra? Les echaban ceniza, paja, por no regar temprano. Entonces ahora sí la gente se paraba a barrer, a regar su calle, ya cuando pasaba ya no. Antes también se tocaban unas flautitas que eran de carrizo, pero la verdad yo quise buscar la manera de cómo armarlas, pero nunca pude hacerlas. Porque esos también se tocan en ese tiempo, ya en el recorrido de las 3 caídas. Esas personas, las que lo tocaban los señores, se metían debajo de donde va la imagen
que allí los iban tocando esas flautitas. Antes era una cosa más bonita en esos días, pero ahora ya todo se está perdiendo, le digo. Me siento a gusto y me siento orgulloso porque mi papá me dejó una herencia. Me dejó una herencia de esto, pero este instrumento nunca lo voy a dejar, jamás. O sea, hasta que Dios nos preste vida como mi papá, dejaré el cuernito. El toxacal es uno de esos instrumentos que hasta para la organología en México es uno de esos instrumentos extraños, curiosos, en la que hay sin duda algunas lagunas. Yo creo que los que han estudiado en el país acerca de este instrumento tienen acercamientos, lo tienen registrado, lo ubican en sus respectivas zonas y sin embargo no deja ver unas lagunas tremendas en cuanto al proceso de desarrollo que ha tenido y además la diversidad. Tiene una particularidad de ejecución que es que la trompetilla en vez de insuflarse se aspira. Es muy curioso porque uno pensaría que lo que hace y que lo que produce el sonido es el aire que se va moviendo en el interior de la corneta y el pabellón sería la resonancia que le permite tener ese sonido tan potente, pero cuando se insufla pues la lógica ya no nos funcionaría de la misma manera y sin embargo el sonido, la producción del sonido es sumamente fuerte, muy potente. El hecho de que el toxacatl tenga la trompetilla aspirada, eso impide de un artificio que se utiliza mucho en los instrumentos de aliento, que es el ataque y el control del ataque a partir de la lengua, ¿no? La lengua, así como cuando nos quitamos la basurita del labio, es una técnica que casi se aplica en todos los métodos de enseñanza de flautas, de oboes, de clarinetes, de saxofones, de fagotes, de trompetas, de cornos, de tubas, ¿no? Y eso ayuda a regular, a precisar el ataque, a precisar la afinación en el instrumento, a precisar la duración y demás. Esta gran ayuda de poder con la lengua hacer esas obstrucciones, ¿no? Y esas emisiones así espontáneas, no se tienen cuando se aspiran, no puede hacer unas. Entonces, ahí requiere de una gran maestría. Por otro lado, el instrumento sí está ceñido por las leyes físicas de la concomitancia del sonido. Esto es de los armónicos. Lo que se puede sonar con un toxacatl son las secuencias de los armónicos. Entonces, por eso toda la música, por lo menos la que yo he oído, la que he grabado, la que he presenciado con estos instrumentos, siempre es una música con las cualidades de un instrumento diatónico, modal, de acuerdo a la capacidad de armónicos que pueda emitir el ejecutante, que los hay unos bárbaros, ¿no? Para muchos investigadores consideran que es un instrumento de origen prehispánico, sobre todo por el mismo nombre, toxacatl. El nombre que he podido contrastar con hablantes de náhuatl de diferentes partes del país y en donde la coincidencia ha sido que toxacatl se podría entender como el carrizo o la caña de la fiesta del Toxcatl. Algunos otros investigadores consideran que si bien pudo haber sido un instrumento más o menos prehispánico, se fusionó con algún otro tipo de instrumentos similares que usaban los españoles. Me ha tocado verlo en Guerrero, en donde antiguas cornetas heráldicas fueron transformadas de una manera muy sencilla, quitándole la boquilla de copa, poniéndole una bola de cera y en la bola de cera adaptando un tubillo que podía ser de hueso de pájaro, de cañuto, de pluma de guajolote, de águila, o ya más recientemente popotes, tubitos de bolígrafos o de cosas parecidas, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Lo que sucede con el toxacatl, según mi punto de vista, es que, y que es paralelo a lo que sucedió con el huehuetl, a lo que sucedió con el teponaztli, a lo que sucedió con otros instrumentos, es que pudo pervivir gracias a un juego, una suerte entre resistencia cultural y aparente sincretismo.
Como relata Anita Scherer en su libro de Ídolos detrás de los altares, resulta que había esta posición aparente en las culturas, sobre todo en los primeros contactos, para poder subsanar las agresiones, fingir que asumían las nuevas religiones, las nuevas simbologías, y lo único que hacían era hacer una suerte de traducción. Y cuando uno verifica que la fiesta del Toxcat prehispánica tiene una gran cantidad de paralelismos con la fiesta de la Semana Santa, ahí también hay una suerte de imbricación en la que aparece la resistencia cultural disfrazada quizá de sincretismo. Para otros investigadores como para mí, no nos preocupa tanto el origen. Pensamos que es más importante tratar de entender cuál es su papel en un contexto actual, o al menos en un periodo histórico que tengamos ciertos datos para tener cierta certidumbre. Desafortunadamente, pues ninguna de estas hipótesis se puede corroborar a ciencia cierta porque no hay las fuentes, o no hemos encontrado las fuentes todavía para poder apostar a una u otra hipótesis. Las historias orales que se van levantando en las regiones son muy recientes, los viejos ya no logran tampoco, dicen, pues yo solamente recuerdo que desde siempre ha estado ahí ese instrumento. Entonces, no ha sido fácil, los archivos tampoco dan fe de mayores datos que pudieran abonar posibles épocas en las que surge. Creo que sería mejor y tendríamos más rigor de ver qué es lo que sucede hoy día, cómo está funcionando y bajo qué condiciones se usa, cuáles son los sentidos, los significados que la gente les da, en qué contextos de la vida está siendo empleado. Lo interesante de este instrumento es que, por un lado, marca muchas diferencias con otros instrumentos. Dos, que su uso ritual también es muy interesante y que le da un sentido al instrumento independientemente inclusive de su propia materialidad. Es la Semana Santa un momento en donde hay una suspensión de la música, hay una transformación de la sonoridad. No puede haber música y entonces, ¿qué sonidos son los que pueden reproducirse en la Semana Santa? Aquí viene un elemento interesante porque entonces los sonidos de la Semana Santa contrastan fuertemente justamente con los otros hábitos festivos. Entonces, claro, no se puede usar cierto tipo de música, pero entonces como sustituto puede ser el silencio mismo en algunos casos, o cierto tipo de sonoridad que a veces ni siquiera es concebida como música. Me llama la atención que, por ejemplo, en el caso del Toxcat se hable de toques de Semana Santa. No necesariamente están hablando de música. A mí me parece que es significativo que hablen de toques de Semana Santa. Me parece que lo que están marcando es la distancia, la diferencia justamente entre lo que es música y lo que es un toque. ¿Por qué un toque? Porque si en el ámbito de la Semana Santa está suspendida la música, se degenera entonces un espacio para una sonoridad distinta que es el toque. Y en muchos casos se vincula en gran medida a la expresión del dolor. Entonces es muy interesante porque aquí el Toxcat, más que ser un instrumento que produce una música, lo que es, para mí, en este caso, es un instrumento que está produciendo sonidos de pasión, sonidos de dolor, sonidos de tristeza. Es la expresión sonora de un momento sumamente triste, doloroso, y que la función es construir ese ambiente de dolor, de pasión, en todos los que estamos alrededor del Toxcat. Entonces es una manera de construir un espacio particular, construir un estado de ánimo específico que va ad hoc con la Semana Santa. Creo que esta forma de ejecución es la que, y quizá desde épocas inmemoriales, desde el mundo prehispánico, llevó al instrumento, como llevó la maraca a ritos de fertilidad, llevó al Toxcat a ritos de constricción, a ritos
¿no? de otro estado anímico, porque entonces ahí no se pueden hacer alegros o algo así con mucha facilidad, ¿no? Más bien se tienen que hacer sonidos largos para poderlos emitir bien. Sucede con el Toxacat, y debió de haber sucedido desde épocas muy antiguas, tanto por el lado mesoamericano como por los instrumentos con los que tuvo que imbricarse, como eran las cornetas heráldicas, ¿no? Que servían básicamente para avisos que tenían que ver o con despliegues militares o con actos de las aristocracias, ¿no? Entonces funcionaban en este caso no como instrumentos musicales, sino como objetos sonoros, en tanto que producían mensajes y supuestamente no intentaban en ello, no intentaban quizá en su mero principio tocar lo estético, pero como los hombres somos así, los seres humanos, somos en la búsqueda de, y quizá en imitación de los seres prodigiosos que emiten gorjeos y cosas alrededor nuestros, de tratar de depurar las sonoridades. Entonces lo que era meramente un objeto sonoro, en tanto que emitía mensajes, empezó a transitar en lo estético y en ese sentido a transitar en la música. Eso para mí es la parte más rica de este instrumento, ¿no? De ver cómo efectivamente las culturas han construido una estrategia para, vamos a llamarlo así, para delinear un universo sónico que marque la diferencia con un universo sónico de otras entidades festivas. No estamos alegres, estamos tristes porque ha muerto Jesucristo. Y entonces, ese texto, esa narrativa que está en toda la Semana Santa, va también a estar reforzada por un sonido particular, que es el lamento, que es inclusive la oración. Algunos de los músicos hablan justamente de una especie de oración, de plegaria a Dios, ¿no? Entonces, bueno, si escuchamos el Toxacat, nos conmueve muchísimo. O sea, sí, realmente estando allí, en ese contexto de dolor, a mí me ha tocado en alguna ocasión, hace mucho tiempo, ver que la gente lloraba, ¿no? O sea, y sí, uno cuando escucha los armónicos, el juego de armónicos, y además el timbre del Toxacat, es un timbre que conmueve. El Toxacat para mí que tiene una musicalidad impresionante, en donde la vena siempre está muy ligada al sentimiento, tiene una sonoridad muy pastosa, muy rica, ¿no? No es estridente como son las propias cornetas militares o algo. El ataque yo creo que es lo que ha ido definiendo esta personalidad y esta congruencia, seguro que también su permanencia, ¿no? Con el contexto en el que funciona. En la gente el sonido del Toxacat forma parte de la pasión dolorosa, forma parte de un sonido dramático, forma parte de reforzar un estado anímico colectivo de la ocasión en la que se realiza estas conmemoraciones de Semana Santa. El buen ejecutante del Toxacat es el que logra hacer llorar a la comunidad. El mismo Toxacat te está diciendo de una manera y con un lenguaje que no tiene nada que ver con las músicas festivas, que no tiene nada que ver tampoco con las escalas asociadas de la música occidental. Entonces la gente lo tiene muy en su horizonte sonoro, ¿no? En su memoria colectiva, es parte de este simbolismo social, ¿no? No solamente debemos pensar en música como tal, sino en la construcción de un arte sonoro. Yo diría, estamos frente a una expresión de arte sonoro, para abrir un poco el esquema de lo que es música. Y por lo tanto, estamos ante artistas de arte sonoro que saben perfectamente cómo manejar los sonidos para producir un estado de ánimo, de dolor, de tristeza y por supuesto de recogimiento, que acompaña un momento tan doloroso como puede ser
están recordando la muerte de Jesucristo. Esta magnífica imbricación entre las cualidades del instrumento físicas, el sonido que producen y en el entorno en el que fueron aplicadas, lo que hace que las cosas permanezcan. Es lo que hace que el instrumento, a pesar de los siglos, a pesar de los medios masivos de desinformación, a pesar de tantas cosas, ahí esté vigente, ¿no? Bueno, ya no con los tallos, porque los tallos se rompen fácilmente, porque habían accidentes, me platicaban, ¿no? Lo iban caminando y podía ser hasta peligroso, y ya que los hagan con mangueras, pues eso casi es lo de menos, porque de todas maneras le sacan unas sonoridades impresionantes. En aquellas sociedades donde la transmisión de la cultura, por ende la música, se hace desde las estrategias de la oralidad, hay una lógica muy distinta a la música que se hace a través de la escritura. De hecho, consideramos que en el caso de la oralidad no se da, como en el caso de la escritura, una pieza que se registra o un instrumento que se construye bajo un modelo, sino que hay un saber que se reproduce constantemente y que no necesariamente obedece a un único modelo, sino que se van construyendo distintos modelos, distintas variantes, y que ninguna de ellas es mejor que la otra, ninguna de ellas es la original y las otras no, sino que son variantes de un mismo instrumento, y por lo tanto a nosotros como investigadores, como musicólogos, nos interesa estudiar todas las variantes y ver cuál es lo que llamamos este sistema de transformaciones. Por ejemplo, el hecho de que sí, hoy día pues se están utilizando, por ejemplo, ciertos materiales como mangueras, y para nosotros no es ningún problema, o sea, simplemente es porque hoy día están utilizando este recurso. Utilizan para unir lo que es la embocadura, el tubillo, cera justamente, y para unir el pabellón, aunque sean hechos de lo que sea, aunque sean de manguera, o sean de hoja de lata, o sean de latón, utilizan cera como segmentante. En el momento de ir en la procesión necesitamos un instrumento más portable, y entonces la manguera nos resuelve un problema para poder caminar. Entonces estas son las cosas que a nosotros nos parece interesantes ver de todas estas variables que desde mi punto de vista van como generando esta diversidad también de instrumentos musicales. Entonces yo creo que esa es mucho la lógica de estas culturas, ¿no? Las tradiciones musicales, a diferencia de lo que la gente suele pensar, no son acciones que se repiten invariablemente. La verdad es que las tradiciones son una serie de comportamientos que se suceden en donde siempre hay un sustrato, siempre hay un corpus, que es como el tronco pero que va teniendo transformaciones en sus procesos. A mí me gusta cómo alguna vez lo describe Ángel María Garibay, con un concepto que le llama el doble eje, donde un poco, como yo lo entiendo, es que siempre hay un roce entre lo antiguo y lo moderno. Y en este roce, varios de lo moderno se pierde, y en este roce, varios de lo antiguo se pierde, pero en este roce, casi como si fuera un proceso de imantación, varios de lo moderno se pasa a lo antiguo, esto es, se incorpora a la tradición, ¿no? Y varias de las cosas modernas en realidad están nutridas también de lo antiguo. Los ejecutantes del Toxaca tienen un saber que es particular y que de ninguna manera es inferior a otros saberes. O sea, no es ni inferior ni superior, simplemente tenemos que entender que hay diferentes saberes musicales. Que el saber, por ejemplo, de una escuela de música en donde se aprende a escribir la música, se aprende a utilizar ciertas herramientas, es saber entre muchos otros, ¿no? O el saber de otro tipo de música, como puede ser el mariachi, es otro saber. Y que, por supuesto, los músicos que tocan, por ejemplo, el Toxaca, pues es otro saber. Entonces creo que sería el primer punto. Son saberes distintos, pero su distinción no nos hace ser ni mejores ni peores, ¿no? Simplemente distintos, con sus propias complejidades. Lo que he notado es que la mayoría de los toxacaleros que he entrevistado están relacionados con las cofradías de sus comunidades, en las que se han ido generando las formas de transmitir. El aprendizaje del Toxaca tiene que ver con estrategias de la oralidad. Y estas estrategias de la oralidad no es aprender de oído, porque creo que a veces se confunde
aprender de oído con aprender a través de la oralidad. La oralidad es un proceso de un aprendizaje integral, en donde el que aprende la música no pone en juego solamente un conjunto de habilidades motoras, sino está en juego la cultura que ha introyectado en su interior. Está en juego un conjunto de significados, inclusive de significados sonoros, que por estar en una cultura los aprende, los interioriza. Algo que he encontrado como organigramas perfectamente bien comprendidos, de forma de enseñar y de aprender, y lo que significa como cargos y como méritos en esta concepción musical. Por otro lado, tiene que ver también con la construcción histórica de un niño que está recurriendo constantemente en su ciclo festivo a enfrentarse con diferentes prácticas musicales o sonoras, y por ello pues también se encuentra en una Semana Santa en donde aprende desde pequeño que hay ese juego de emociones. Entonces hay todo un asunto de proceso cognitivo que sí lo veo, o sí lo he visto en algunos casos de los chacaleros. Esto es, muchos de ellos también porque era el proceso, ¿no? Le ayudaban al padre y aprendían. Pero aparte también interviene algo que ahora se ha estudiado, que se conocen como las neuronas espejo. Entonces las neuronas espejo es un conjunto de neuronas particulares que permiten que, por ejemplo, la observación de un movimiento pueda ser transformado en una actividad motora. Entonces los niños, y eso sucede mucho más en los niños, aunque todos empleamos las neuronas espejo, los niños observan y aún sin que nadie les diga, a ver, toca, ¿sí? Van a aprender inclusive cómo tocar el instrumento. Y estamos metidos en un contexto en donde está en juego, ya desde esta perspectiva, entonces una dimensión biológica, una dimensión psicológica, una dimensión semántica, de significados, una dimensión social, una dimensión cultural, una dimensión histórica. Todo eso se pone en juego en el aprendizaje de una práctica musical. Entonces, cuando se aprende a tocar el toshaca, todo eso está ahí. Es un instrumento que sé que lo hay en Tlaxcala, que lo hay en Puebla, que lo hay en unas partes del Estado de México hasta hace poco, en la parte de los volcanes. Tengo información de que lo hay o lo hubo en la parte colindante al sur con Morelos. También lo he visto en Guerrero y en Michoacán. O sea que era un instrumento verdaderamente simbólico, importante, emblemático. Y cuando uno encuentra referencias, por ejemplo, en Fray Diego de Landa, describiéndolo exactamente cómo es construido y demás, uno se da cuenta que por supuesto que llegaba hasta las culturas del sur, hasta los mayas. Cada viernes se andaba en las calles el cuernito, que le decimos la chirimía, bien temprano, a hoy también, y el Viernes Santo en la procesión de la cruz. Sí, la conservan los señores, aquí conozco dos personas, el señor Victorino Tejeda y el señor Arturo Cova. Ellos son los dos que la tocan ahorita en Semana Santa. Cuando estábamos chicas, entonces me acuerdo que ha sido todo eso, ¿verdad? Desde que era niño siempre lo he tocado aquí, siempre. No sé si sea muy tan importante, pero aquí tienen la costumbre. Es una tradición más que nada. Varias se han perdido, pero por lo menos es la que se ha conservado más. Tenemos casos en donde la Iglesia prohíbe el uso de este tipo de instrumentos y de estas prácticas, aduciendo que es una práctica que recuerda el paganismo o que está fuera de la religiosidad, ¿no? Inclusive, bueno, sabemos que en la propia Iglesia ha habido estas dos tendencias, ¿no? Una tendencia que considera que estas prácticas son también una expresión católica, que se habla de un catolicismo popular, que da cabida a esta diversidad, ¿no? Finalmente ellos plantean, o algunos de estos teólogos plantean
que el camino a Dios puede ser diverso, pero finalmente se llega a Dios. Entonces, a través del Toshakat, de la chirimía o del teponazle, también se llega a Dios. Hoy se habla de una inculturación, o sea, ser accesible de acuerdo a las culturas, sin perder sus raíces étnicas, por ejemplo, de tradición, de cultura. Y creo que en gran medida las comunidades pues se ponen también en la resistencia porque consideran que es su religiosidad. Son costumbres, tradiciones que se acostumbra. Vengan sacerdotes, uno, otro, pero como pues el pueblo aquí está acostumbrado, ya les pregunta cómo hacen esto, cómo son estas tradiciones, qué costumbres tienen. Entonces de eso se basa el sacerdote, en que pues se vaya no perdiendo esa costumbre, esa tradición, por decirlo así. Para mí lo más importante es que las comunidades tomen conciencia de su propio proceso y de su propio saber y de su propia práctica. Si tomando conciencia de su propia práctica, de su propio saber y teniendo las condiciones materiales adecuadas para poder reproducir su práctica musical, deciden no hacerlo también. Pero tendrían que tener la conciencia y tendrían que tener las condiciones materiales como cualquier otra práctica musical. Y por último, me parece que en todo caso quienes deben decidir sobre eso son las propias comunidades, ¿no? Y lo que me parece que hacemos los investigadores, o lo que he intentado hacer, es más bien detonar procesos con las propias comunidades para que tomen conciencia de ese saber y de la importancia de su saber. Yo creo que los que inicialmente lo tocaron, ellos deben de dar la información y cómo debe de ser de su forma original para que no se vaya perdiendo desde ahí la esencia. Para mí sí es importante, ¿no? Podemos ver que hay prácticas que tienen todo el apoyo para mantener su propia reproducción y hay otras que no. Hay, por supuesto, políticas que apoyan a ciertas prácticas musicales y a otras no. Y entonces uno tiene que ver, bueno, qué es lo que está en juego. O sea, yo creo que no se puede decidir nada sin hacer justamente un proceso de investigación profundo en cada caso particular. Pues que hay que seguirle indagando, investigando y tratando de ampliar el conocimiento de este instrumento ligado a toda esta tradición, por supuesto, que es lo que le da el cuerpo, que es de lo que forma parte, integrando a toda una expresión cultural, y que pues logremos avanzar y que logremos crear proyectos conjuntos al respecto que se socialicen posteriormente, ¿no? Que den luces de todo lo que encierra estas tradiciones, ¿no? Las instituciones sí, efectivamente, son las que se encargan de eso. El problema es que las instituciones no conocen la diversidad ni a veces las formas de reproducción de ciertas prácticas musicales, ¿no? Hay un desconocimiento absoluto. Y por otro lado también hay una visión muy sesgada, porque muchas de las políticas de las instituciones se basan en la percepción y la lógica de la música que se da en los conservatorios, en las escuelas de música, y que es una lógica distinta. No digo que no nos deba ser así para cierta práctica musical, por supuesto, pero no para todas. Entonces, claro, las instituciones tendrían que estar aprendiendo, y creo que ahí los que trabajamos en la cultura, que de alguna manera también somos expresiones de las instituciones culturales, tendríamos que trabajar, vamos a decirlo así, en una especie de doble fuego, ¿no? O sea, trabajar, por supuesto, con las comunidades y trabajar también con las instituciones. O sea, también nos toca de alguna manera enseñar a las instituciones. Sí, hay, por supuesto, cambios, transformaciones, pero no pensar que esos procesos de cambio son unilineales, sino tendríamos tal vez que pensar que la música, al menos me parece, la música no se transforma linealmente, no es que una nueva música sea mejor y que tenga que desplazar. Me parece que en el arte lo que sucede es otra cosa. Me parece que en el arte lo que son expresiones que crecen. En el caso de la música, diría yo, son expresiones sonoras que crecen y que ninguna es mejor que otra. Y que entonces lo que tendríamos nosotros es que tratar de entender que son universos sonoros en expansión y que toda práctica musical tiene su lugar o debe tener su lugar, sin necesidad ni de compararla
sin necesidad de decir que bueno, pues ahora esto tiene que sustituirlo porque es más moderno, o no, porque finalmente la música de Toxaca es tan contemporánea como cualquier otra. La palabra Iztacuistla proviene de la voz náhuatl Iztacuistlan, que se integra con Iztac, que significa sal, Quistía, que quiere decir hacer algo, y de la terminación Tlan, que denota lugar. Así, Iztacuistla significa en las salinas o en donde se saca la sal. El municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros se ubica al poniente del estado de Tlaxcala. Comprende una superficie cercana a los 166 kilómetros cuadrados. Su cabecera es la población de San Felipe Iztacuistla. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos.